Bueno, este 7 de julio se cumplen 2 años del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe. Y queremos saber qué ha pasado con nuestros connacionales, con los soldados retirados, 17 exmilitares colombianos que están presos allí en Haití. Por eso nos hemos comunicado con Sondra McCollins Garvin, quien es colombiana, abogada en Estados Unidos, también aquí en Colombia, consultora para derechos humanos y también defensora de colombianos en el exterior, y es la apoderada del grupo de militares colombianos que están retenidos allí en Haití. Bienvenida, doctora Sondra, a Red de Más Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, desafortunadamente ya son casi 2 años y todavía no hemos obtenido los resultados necesarios para que ellos puedan acceder a un juicio justo, imparcial, contradictorio, como corresponde en un caso penal. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿Qué se sabe del estado de los 17 exmilitares? Bueno, hemos tenido información esporádica de algunas de las esposas de otros detenidos haitianos que han tenido pues la bondad de informar a las parejas, a las madres o a las esposas de los presos colombianos detenidos allí en Haití, de cuál es como el estado de salud, porque hasta cuando teníamos la presencia del cónsul honorario, el doctor Santa, en Haití, pues teníamos información directa, diplomática, consular, pero desde el año pasado que nos quedamos sin cónsul, pues no hemos podido saber absolutamente nada concreto sobre la situación física, salud, el estado en el que se encuentran estos colombianos detenidos allí. La situación en la que están estos colombianos es precaria. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué han podido quizás decir por parte de los familiares, las esposas, de los hijos o de las madres de estos soldados? Bueno, no solamente de los colombianos, ¿no? Hay que recordar que esta es una prisión que tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocida como una de las peores cárceles del mundo por tema de salubridad, porque no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la alimentación permanente, no hay aseo en las cárceles. Entonces imagínense la convivencia con animales, hay ratas todo el tiempo, hay enfermedades permanentes, por lo general hay 3 o 4 periodos en el año en que la gente muere de cólera. El año pasado en noviembre murieron 4 personas por inanición, o sea, no tenían acceso a comida ni a agua y murieron por estas causas. Entonces es una de las cárceles con peores condiciones en el mundo. Sí, yo sé que la gente dice, bueno, pero es que la gente está presa. Están presos, pero es que cuando una persona está detenida y no ha tenido acceso a la justicia, no se le ha comprobado que haya cometido un delito, es una situación donde el Estado, que es el Estado colombiano en este caso, porque son colombianos, debe procurar proteger sus derechos fundamentales para que ellos puedan acceder a la justicia. Si una vez vencidos en juicios resultan culpables y el castigo es que se tienen que quedar 10 años, 15 años o 20 años en esa cárcel, ok, por lo menos hay que procurar que tengan lo mínimo vital. Pero si ellos no son responsables de esos hechos, tienen que tener un juicio justo, declarárseles absueltos y devolvérseles a su país de origen. En la complejidad del caso jurídico de ellos y en esa defensa se había intentado interponer un recurso de habeas corpus para pedir la liberación. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuándo lo radicaron y qué respuesta les han dado? Bueno, el año pasado, cuando cumplimos un año de este suceso, a través de la Cancillería colombiana, la doctora Marta Lucía Ramírez se comprometió a radicar por intermedio de la vía consular un habeas corpus contra los 18 que se encontraban allí en ese momento. No fue posible, lo enviamos, nunca apareció el radicado a través de las autoridades colombianas. Entonces logramos conseguir el apoyo de unos abogados en Haití que se comprometieron a presentar este habeas corpus. El 9 de noviembre del año pasado, una de las abogadas de esta firma fue a interponer el recurso de habeas corpus que había que radicarlo en el tribunal, y cuando llegó al tribunal, habían cerrado el tribunal, salió el magistrado y le dijo que no podía recibirle el radicado de este habeas corpus porque habían sido amenazados de muerte, y desafortunadamente no lo recibieron. La abogada salió públicamente a hacer esta denuncia, incluso hicimos la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ni siquiera tuvieron derecho a que se les recibiera, o sea, a radicarlo. No es que se lo negaron, no, es que ni siquiera recibieron el documento para que se les estudiara la posibilidad
de la libertad por vencimiento de términos y por la violación, por la detención prolongada y legal, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, ellos no han sido notificados formalmente de la acusación, no han sido puestos ante un juez constitucional que verifique que están detenidos con base en unos cargos legales y unas pruebas por lo menos mínimas, y hasta ahora no se ha iniciado el juicio. Entonces prácticamente están secuestrados en la cárcel. Doctora Sondra, usted como representante de ellos en territorio estadounidense, porque allí también se adelantan las investigaciones, ¿qué dice? ¿Ellos tienen también algún representante dentro de Puerto Príncipe, en Haití? No, desafortunadamente, si yo pudiera litigar en el estado de Haití, pues iría y los defendería, pero yo no tengo la capacidad de hacerlo y no han podido conseguir un abogado privado que les permita acceder a la justicia como tal. El estado haitiano debe proponerles un abogado a cada uno de ellos, a los 17 que se encuentran actualmente en Haití, para que los defienda, además de un traductor. Pero desafortunadamente ellos ni han tenido el abogado, no les han colocado un abogado de oficio porque no tienen cómo pagar uno, y tampoco han tenido acceso a un traductor. Entonces no saben el estado del caso, el caso no avanza, no se les ha puesto de presente ninguna prueba. La única prueba que existe es un informe de policía, que es un informe circunstancial, que es que ellos estuvieron en el lugar de los hechos, que estaban allí con otros detenidos que hacen parte de miembros de la policía de Haití y miembros del gobierno, pero no hay una prueba técnica, no hay una prueba que se le haya hecho a las armas que se les decomisaron, que es lo lógico en un homicidio. No existen los videos que estaban dentro de la casa, donde ahí sí se puede determinar efectivamente quién entró, quién ingresó, quién ultimó al presidente Jovenel Moïse. No existen los videos, no hay una prueba técnica sobre la prueba balística que se hizo para determinar el arma homicida. Según la información que tenemos del FBI, el arma homicida era una 9 milímetros, no aparece. A ellos se les incautaron unos fusiles, 8 fusiles que ni siquiera servían, o por lo menos en la prueba balística se determinó que no fueron disparados. Entonces hay que determinar pruebas técnicas, que son las pruebas específicas para este caso, que todavía no se han puesto de presente en el juicio, en el caso, en el proceso. En un país como Haití, sumergido en múltiples crisis, no hay garantías judiciales y no puede darse entonces un juicio justo y sin dilaciones. Desafortunadamente Haití está completamente desinstitucionalizado, o sea, no está prácticamente ante una dictadura, un gobierno que está sin las garantías democráticas constitucionales. El país queda en estado de sitio cada 8 o 15 días cuando salen las bandas criminales. Nosotros no podemos entender lo que pasa allá porque la situación es muy sui generis, no pasa en otro lugar del mundo, es como que es un país de zombies, o sea, no hay ley, la policía está en manos de las bandas criminales. Las bandas criminales son las que deciden cuándo se vende la gasolina y cuándo no, cuándo hay que cerrar los establecimientos de comercio o no. Hacen saqueos permanentes del Palacio de Justicia. Cuando hay armamento incautado, ellos entran, lo roban y salen haciendo videos por YouTube mostrando sus hazañas. O sea, es una cosa increíble. Es un país que no tiene ningún tipo de autoridad, no hay institucionalidad y obviamente el sistema judicial no funciona. ¿Qué le han señalado los familiares? ¿Qué le dicen, doctora Sondra, sobre el caso de estos 17 exmilitares presos allí en Haití? Pues ellos lo que han rogado todo el tiempo es que por favor les dejen hablar a sus familiares, que tengan las garantías para enfrentar un juicio donde ellos se puedan defender y que cada uno pueda responder qué está haciendo allá, porque ellos ni fueron ilegalmente, ni entraron pues por la frontera de manera violenta, ni entraron por un barco escondidos. Ellos llegaron allá con sus visas, ellos fueron llevados por una empresa americana con una promesa de trabajo y terminaron metidos en este problema. Así que ellos documentaron todo el mes que estuvieron previo al suceso de la muerte del presidente, y sus familiares hicieron seguimiento de todo lo que ellos hicieron. Estaban conscientes que estaban trabajando para este señor Emmanuel Sanón, que era un candidato presidencial. Ellos documentaron con fotos, con videos, todo lo que hicieron todo el mes. Entonces, para ninguno de sus familiares tiene sentido que de un día para otro pues resultaron yendo a asesinar al presidente, y ellos creen en la inocencia de sus familiares y están rogando que se les haga un juicio justo, contradictorio,
o sea, contradictorios que puedan contradecir las pruebas e imparcial ante un juez constitucional que les permita defenderse. En su momento que hubo también otro abogado, Marc Antoine, había mencionado a inicios de este año, si no me equivoco, que a ellos no se les puede acusar de mercenarios porque incluso hay versiones que señalan que estos 17 hombres fueron usados como chivos expiatorios. ¿Es así? O sea, esa hipótesis es la que busca la defensa. El licenciado Antoine fue la firma que nos acogió para permitir hacer el habeas corpus ante el tribunal, que no se pudo adelantar, desafortunadamente. Y obviamente él conoce el caso, él es un abogado haitiano. Y él indica que las circunstancias en las que esto ocurrió tienen más preguntas que respuesta. Por ejemplo, si ellos iban a ultimar al presidente, ¿qué necesidad tenían de salir por todo Puerto Príncipe con un megáfono diciéndole a la gente, por favor, entren a sus casas, esto es un operativo oficial de la DEA? O sea, eso está documentado, hay unos videos públicos que de hecho hacen parte del proceso en Estados Unidos también, donde uno de ellos iba adelante, Solange, indicándole a la gente que se fuera para sus casas, y se ven a los colombianos allí y a otros miembros de la policía. O sea, si la intención era matar al presidente o hacer lo que la gente dice que fueron contratados como mercenarios, pues no tiene sentido, porque no se necesitan 22 o 35 o 45 personas que entren a ultimar a un presidente cuando lo puede hacer una sola persona supuestamente experta. Y menos como se indicó inicialmente que la orden era matar a todo el mundo, que es lo que salió, por ejemplo, de las supuestas confesiones de ellos, que la orden de los 22 colombianos era matar a todo el mundo, hasta las mascotas. Entonces yo les pregunto, entonces ¿quién falló? Porque el único muerto fue el presidente. Ningún policía murió, ninguno, o sea, de los 9 policías que había en el primer piso, ninguno murió. O sea, entraron, los policías dejaron que entraran, los 22, nadie disparó nada, solamente suban y mátenlo. Eso no tiene sentido. Y no tiene sentido la bulla que se hizo, el show que se presentó para eso. O sea, hay más preguntas que respuestas. Y ustedes, los periodistas, que son los que le ponen siempre todo como el panorama a la gente, pues deberían presentar todo lo que está pasando para que la gente entienda, ¿realmente sí fueron ellos? ¿Realmente sí tiene lógica que hayan hecho todo este show para terminar allá metidos en semejante problema, abandonados solos y como los únicos responsables de una situación tan compleja? Yo creo que hay muchas cosas que hay que resolver y ellos tienen derecho a defenderse y hablar y explicar lo que pasó. Hay un empresario de doble nacionalidad que es haitiano y también chileno, que dicen que ayudó a construir el armamento a los colombianos. Este ciudadano está detenido, tengo entendido, en Estados Unidos, ¿no? Sí, hay 12 procesados en los Estados Unidos, entre esos los directivos del CTU, que es la empresa que los contrató, un ecuatoriano que es el que entregó un dinero para financiar los chalecos que se les iban a entregar a los que iban a prestar la seguridad al doctor Emanuel Sanón, y él aceptó cargos. De hecho, él aceptó cargos diciendo, sí, yo entregué un dinero para presentar para ofrecer, digamos, la oportunidad de que el doctor Emanuel Sanón tuviera un cuerpo de seguridad que le permitiera ir a ejercer su función política en Puerto Príncipe, porque pues en Haití no hay seguridad, ni la policía ni el ejército tienen la capacidad de proteger a un ciudadano. Entonces él necesitaba su seguridad privada y así lo hizo. Contrató a un grupo de colombianos militares en retiro para que le ofrecieran su seguridad, para que le brindaran la seguridad que él requería para poder desplazarse por la isla sin problema, como efectivamente pasó durante un mes. Entonces él aceptó ese cargo pensando pues que eso simplemente era una gestión normal, porque él estaba pensando que era lo normal en ese momento, pero pues como está vinculado con la conspiración para secuestrar y para asesinar a un presidente, pues recibió una condena por este hecho. En medio de todas estas preguntas también surge qué ha hecho el Estado colombiano. Pues ya esto le tocó en el gobierno del presidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro en su momento lo único que dijo a través de su cuenta en Twitter el 21 de septiembre de 2022 fue: hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos. Es decir, el presidente de Colombia de una vez ya los indilgó de un crimen. ¿Qué pasa ahí?
Pues desafortunadamente el señor presidente no ha tenido el tacto suficiente para primero entender que ellos no han sido condenados. Por lo tanto, toda persona es inocente y se presume inocente hasta que una condena en firme, más allá de toda duda, diga lo contrario. En este caso, ellos ni siquiera pues, han sido puestos presentes ante un juez constitucional. Por lo tanto, eso es una falta de respeto, una irresponsabilidad por parte del presidente. Segundo, el hecho de que él los reconozca como como los homicidas del presidente, pues eso es una condena que desafortunadamente públicamente, más que todo social, los está acabando, porque no hay un juicio, no es que tenga una prueba, porque si los haitianos tuvieran pruebas, pues ya los hubieran condenado fácil, sacan los videos, sacan la prueba de balística y ya los condenan, pero han ido dilatando y dilatando, porque la única prueba que existe hasta el momento es una prueba de un informe de policía. Eso no es suficiente para condenar a nadie por un homicidio, y menos pues tantas personas, que cada uno tiene que dar su versión. En este caso las responsabilidades son individuales. Estamos hablando que eran 22 colombianos, y generalizar una condena o una conducta penal es una violación a las garantías fundamentales internacionales de todo tipo. Ellos tienen cada uno que ir a un juicio, cada uno tiene que responder por sus actos, y si alguno de ellos es responsable, ese uno es el que deben condenar, no todos, pero o sin ninguno. O sea, es que ellos tienen derecho a defenderse, y el Estado de Haití tiene la obligación de tener las pruebas para poder determinar la responsabilidad, no puede ser responsabilidad. Ese tipo de condenas están totalmente proscritas, están prohibidas. Cada uno tiene que ir a un juicio, defenderse, tener las garantías constitucionales para determinar qué fue lo que pasó, y una vez pase todo el juicio, en un acto imparcial, constitucional, basado en la ley, un juez de la República debe determinar si hubo o no responsabilidad en cada uno de ellos en los hechos. Cuando doctora Sandra Matonis Garvin, quien recordemos es la apoderada de los connacionales que se encuentran detenidos en Haití, en medio de esa defensa, ¿qué plan de derechos humanos ustedes van a establecer? Bueno, nosotros hemos hecho un acercamiento importante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a interponer una medida cautelar que permita garantizar el debido proceso y que ellos puedan asistir a un juicio imparcial, basado en la Constitución, en la ley y sobre todo en los tratados internacionales, que si bien es cierto en Haití no van a respetar ni la Constitución ni la ley, están obligados por lo menos por la comunidad internacional a respetar los tratados internacionales que ya fueron ratificados por el país en su momento. Por lo tanto, vamos a acceder a esta solicitud de medida cautelar, que esperamos, confiamos en Dios, que permita que ellos sí puedan acceder a un juicio justo. Si no se puede dentro del territorio de Haití, por lo menos que sea en un territorio neutro, en un estado ad hoc que nos permita hacer un tribunal ad hoc para poder determinar responsabilidades y saber qué fue lo que pasó. Podemos quizás mantener en medio de esta medida que ustedes van a buscar a través de esa medida cautelar, es que fueron usados, engañados los colombianos. Lo que yo veo, la lectura que yo hago, es que hay más preguntas que respuestas. Yo lo que puedo decir es que ellos no son los responsables de un hecho como este, que si colombianos expertos militares retirados fueran a realizar una misión de este tipo, no tiene sentido que hayan cometido tantísimos errores, porque si son supuestos expertos en temas militares, pues a mí me parece que los llevaron de gancho ciego para mostrar que estos expertos son los responsables, y es muy fácil, la deducción de que ellos fueron es la deducción fácil, porque simplemente se hace una lectura circunstancial. Pero si usted analiza todo lo que pasó, no tiene sentido que hayan llegado un mes antes, no tiene sentido que hayan documentado todo el tema para acceder al trabajo que ellos estaban realizando, que era hacer la seguridad específica del señor Emanuel Sanón. No tiene sentido que hayan mandado fotografías de los lugares donde estaban, de videos de toda la situación que estaban viviendo dentro de la casa donde estaban haciendo la seguridad de Sanón, videos de todas las situaciones que se presentaban con la empresa que los contrató.
para después simplemente determinar que ellos fueron los homicidas. Si ellos hubiesen tenido ese plan, la situación hubiese sido diferente desde un principio. Lo que ellos indican en sus cartas, en sus comunicados, en sus videos, es que el día antes de los hechos, la policía fue a hablar con el que dirigía el grupo, que era el señor Capador, y les dijo que tenían que hacer un acompañamiento para la captura con fines de extradición de una persona importante. Ellos accedieron a las armas un día antes, porque ellos nunca tuvieron armas en su poder. Ninguna de las fotografías ni los videos de las reuniones que tuvieron previamente, ellos tenían armas. Ellos solamente estaban prestando la seguridad en cuanto al tema de logística y adelantamiento, como haciendo el tema de cercar todo el círculo de seguridad del señor Emanuel Sanón para que él no tuviera inconvenientes. La única vez que tuvieron acceso a unas armas fueron el día anterior a los hechos, donde se les entregaron 8 fusiles para que se desplazaran hasta el lugar de la casa de donde ocurrieron los hechos del señor Jovenel, y fueron acompañados de la policía de Haití. En ese caso, cuando ellos les dicen entren ustedes primero y empiezan a hacer el barrido de seguridad para ingresar a la casa, en el primer piso hay policía. Uno el subteniente, que fue uno de los encargados de disponer la puerta principal para que la policía, porque eran policías que estaban brindándole la seguridad al presidente, fueran detenidos. Él dice que llegó ahí, y cuando llegó, los policías del primer piso estaban tirados en el piso con las manos en la espalda esperando que los esposaran. O sea, ellos en ningún momento entraron ni violentamente, ni hicieron disparos para ingresar. La policía los estaba esperando. Por eso es que no hay ningún policía muerto. O sea, el único muerto que aparece en la escena del crimen es el señor Jovenel Moïse. Y lo que dicen los muchachos es que cuando entraron, los 3 que entraron a la habitación de Jovenel, que fueron los 3 que la policía ultimó el día de la captura, ellos dicen que el presidente estaba muerto, y salieron y dijeron: esto es una trampa, vámonos, porque aquí fuimos engañados. Salen de la casa a esperar instrucciones de la empresa que los contrató, y a horas después es que los capturan. Y en la captura los únicos que asesinan son los 3 colombianos en retiro que entraron a la habitación de Jovenel Moïse. Entonces hay muchas cosas que no cuadran aquí. Si usted me dice que ellos son los responsables, pues entonces, pues supuestamente que la orden era asesinar a todo el mundo, pues los responsables de entrar a la casa, que son los que están, el subteniente, por ejemplo, Carmona, cuando fue a detener a los policías que cuidaban la puerta, pues los hubieran asesinado. Esa era la orden. Pero no, los estaban esperando para que les pusieran las esposas, y simplemente ellos les pusieron las esposas y esperaron a la captura del supuesto objetivo, que era el presidente. Pero eso nunca pasó. O sea, ningún otro muerto resultó del operativo, excepto los 3 colombianos que entraron a la habitación del presidente y el presidente, que estaba muerto. También en febrero fueron enviados a los Estados Unidos un señor de nombre James Solages y Joseph Vincent, junto con un coronel retirado colombiano de nombre Germán Rivera, quienes ya han comparecido ante la justicia en Estados Unidos. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué se sabe de ese colombiano, quien también está detenido compareciendo allí, pues porque hay un extenso expediente en Florida contra este coronel retirado colombiano? Bueno, entonces yo te explico. James Solange era la persona encargada en el operativo de hablar en el megáfono para que la gente entrara a sus casas, que es el que te digo que estaba adelante, hacía parte del grupo de seguridad del señor Emanuel Sanón. Germán Rivera no es coronel, es capitán, hacía parte del grupo de los colombianos que fueron contratados por CTU para prestar esta seguridad. Él era uno de los, digamos, de los contratados directamente por CTU. ¿Por qué el caso está abierto en Estados Unidos? Porque cuando el señor Mario Palacios, que era uno de los colombianos que estaba en el operativo, logró escapar en el momento de la captura, él hace un acercamiento con las autoridades americanas, porque en su cabeza él pensaba que el operativo era para las autoridades americanas. A ellos les dijeron, ellos estaban haciendo una gestión que para ellos era completamente legal. ¿Que cuál era? Ellos decían que las autoridades americanas habían hablado con la empresa que los contrató para hacer el acompañamiento y capturar a una persona con fines de extradición.
Entonces él en su cabeza dijo, voy a contactar a las autoridades americanas para quien yo estaba trabajando para explicarles lo que pasó y que me den protección. Resulta que cuando hace ese acercamiento y cuenta todo lo que pasó, dice, pero ¿cómo así ustedes iban a capturar al presidente? Sí, claro, lo íbamos a capturar con fines de extradición. ¿Y hacia dónde lo iban a mandar? No, pues lo íbamos a montar en el avión donde ustedes lo iban a poner en, no sé, un fin desconocido. Eso se llama conspiración. Entonces, esa misma declaración del señor Palacio hizo que le abrieran un caso por conspiración para secuestro y para asesinato. Con base en eso, entonces fueron los americanos y rescataron a sus haitianos americanos de Haití y se los trajeron para acá, para Estados Unidos, para que enfrentaran estos cargos de conspiración. Excepto el señor Emanuel Sanón, que era el candidato, quien no está enfrentando cargos de conspiración para asesinar o secuestrar, sino por transportar material bélico hacia Haití, que fue el que llevó los chalecos y digamos los equipos que se le entregaron a los colombianos que le estaban prestando la seguridad. Ese caso está aquí, abierto por el mismo colombiano. Y uno de los que dijo, a mí me contrató, o los que eran los directivos nuestros, eran el señor Capador y el capitán Germán Rivera. Entonces las autoridades americanas dijeron, Germán está allá, entonces traigámoslo para que explique. Y están en Estados Unidos enfrentando un juicio, pero ellos ya tienen sus abogados, ellos ya han estado ante un juez, ellos tienen las garantías para pelear y tienen digamos, las condiciones físicas son diferentes, las del señor Rivera y las del señor Mario Palacio, que están en una cárcel aquí en Miami. Los 17 que quedan en Haití son los que están completamente abandonados, que no se sabe qué pasó con ellos y que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un abogado ni un traductor. Pues le agradecemos a la doctora Sondra McCollins Garvin, quien es la apoderada de los colombianos que están detenidos en Haití en medio de estas más preguntas que respuestas del caso del asesinato 2 años después del expresidente Jovenel Moïse, quien fue presidente en el 2021 allí en Puerto Príncipe. Gracias, doctora Sondra McCollins, por estar aquí en Red Noticias. A ti, Michael, muchas gracias por esta oportunidad y espero que el gobierno colombiano se ponga la mano en el corazón y permita que todo colombiano en el mundo que esté enfrentando un juicio penal tenga las garantías para defenderse y no queden por hecho que porque sea colombiano simplemente es culpable y no tiene derecho a un juicio justo, contradictorio e imparcial. Ese es el mensaje enviado al presidente Petro. Así es. Por favor, señor presidente, colombiano que esté en cualquier lugar del mundo tiene derecho a tener las garantías, como todo el mundo, garantías constitucionales, procesales, que le permitan ir a un juicio justo. Muchas gracias, doctora Sondra, por estar aquí en Red Noticias.